Cuando acompaño a las personas, a mis pacientes en clínica, así como también cuando dicto conferencias, me parece esencial iniciarlas explicando algo, explicando que nuestro cerebro no reacciona, sino que predice. Antes de que pase algo, tu cerebro, el mío, el de todos, ya está anticipando, se está preparando a eso que es más probable que ocurra. ¿En qué se basa este proceso? En tres pilares fundamentales: en la interocepción, en la propiocepción y en la historia. Al decir interocepción nos referimos a esas sensaciones que tiene tu cuerpo de lo que está pasando ahí adentro. Es decir, por ejemplo, nosotros no podemos tener un registro real de cómo bombea sangre nuestro corazón, pero sí tenemos como una sensación de que nuestro corazón está como más acelerado o está como palpitando más fuerte, así como no tenemos un dato real o la sensación real, genuina de cómo corre sangre por nuestro torrente sanguíneo. Pero sin embargo, tenemos la sensación, por ejemplo, a veces de que sabemos decir, por ejemplo, se me congeló la sangre, se me entumeció el cuerpo. Bueno, todas estas son sensaciones y eso es la interocepción. Después, la propiocepción es la que permite que tu cerebro tenga como una idea de cómo está posicionado tu cuerpo, del equilibrio, de los movimientos, de la postura que tiene tu cuerpo en el entorno. Por otro lado, también tenemos la historia. La historia es muy importante porque es como el almacén de la experiencia de vida que te sirve después para poder predecir lo que va a ir ocurriendo en el mundo, en tu mundo. Es decir, acá hay un tema muy importante que es el de ceguera experimental. ¿Por qué? Muchas veces cuando, por ejemplo, hablamos con padres de adolescentes o de primeras infancias, así como también cuando he trabajado cuestiones vinculares, se hace como un tremendo ahí lío porque es como que tenemos la idea por ahí de que el otro sabe las mismas cosas que sabemos nosotros y piensa o cree las mismas cosas. Entonces, es como bastante interesante cuando vamos trabajando y vamos entendiendo que para poder tener conceptos en la mente, primero los tenemos que aprender. Es decir, por ejemplo, en los padres y los adolescentes, los padres vienen y dicen, pero no me escucha, no se da cuenta que es muy importante que ordene su habitación, o no se da cuenta que es importante que no se lleve ninguna materia. Entonces, esos padres están hablando desde los conceptos y desde las experiencias que tienen en su propio cerebro, pero no así refleja la experiencia o los conceptos que tiene el hijo. Entonces, por ahí uno cuando plantea, pero aprendió a hacer esto, tiene la información, tiene los conceptos formados en su mente de la tarea que tiene que hacer. Por ahí los padres me dicen, no, pero él sabe que o ella sabe que lo tiene que hacer. En la teoría del cerebro predictor, justamente, o sea, el cerebro no puede predecir, no puede construir como una idea o una presunción de lo que va a pasar si no tiene el concepto de lo que está allá afuera para poderlo observar. Te pongo un ejemplo.
si yo quiero comer una manzana, yo primero voy a tener que saber, mi cerebro va a tener que saber qué es una manzana. Mi cerebro va a tener que haber conocido el gusto de la manzana. Eso me va a hacer a mí consciente de la experiencia. Pero cuando me dicen, si me dicen vamos a comer o te invito a comer una manzana y yo jamás probé la manzana, mi cerebro no va a poder predecir, no va a poder armar en esa historia manzana. Entonces, en ese momento, para poder predecirlo, va a tener que acontecer una primera situación comiendo la manzana para que luego, cada vez que yo coma una manzana, mi cerebro ya pueda predecir el gusto o las sensaciones que ya tuve en un momento. Entonces, como lo he planteado también en otros videos que he subido en redes, a ver, yo puedo reclamarle al otro, puedo pedirle al otro que considere o tenga en cuenta tales cosas, por ejemplo, que a mí me gustan. Pero la pregunta es, ¿el otro tiene armados los conceptos esos en la mente o tiene conceptos parecidos a los míos como para poder entregarme automática o espontáneamente eso que yo quiero que me entregue? Y bueno, ahí empieza algo como muy divertido, que es el dar espacio a la real conversación. Si yo realmente quiero comunicarme con el otro, lo primero que va a ser importante es entender que nuestro cerebro, para poder comunicarse, necesita tener los conceptos y los significados. En neurociencia le llamamos a eso memoria semántica. A su vez, bueno, ahí tienen que ver otros procesos de memoria que cuando los trabajamos en consultorio o en conferencia, esto se habla y queda como mucho más claro, pero como siempre planteo, una de las capacidades más importantes, considero yo, que tiene nuestro cerebro es la memoria, porque la memoria permite tener ese almacén de experiencias que me van a permitir nada más y nada menos que poder observar el mundo. Habrán hecho a veces algún test de estos de los dibujos, que primero son como imágenes así bizarras, como muy raras, y no poder encontrarle una forma. Y viene otra persona y dice, ahí hay una mariposa. Entonces de repente empiezan a ver una mariposa. El otro lo que le otorgó a esa imagen sin forma, sin sentido, fue que le otorgó un concepto, le otorgó un nombre. Y al otorgarle un nombre, ahí hizo que existiese la mariposa y entonces ahí la pudimos ver. Entonces, en la conversación es realmente sorprendente lo que empieza a ocurrir cuando uno entiende que somos cerebros diferentes, pensamos diferente, todos tenemos propiocepción, interocepción e historia diferente. Entonces, ahí se produce como esto interesante, que es, yo siempre lo hablo desde los bebés, ¿no? Yo creo que cuando el otro, cuando podemos realmente conversar con el otro y de repente estar flexibles en la apertura de aprender conceptos nuevos, ahí se produce la magia, hasta te diría, del bebé, del niño que está aprendiendo, y a su vez ese aprendizaje le sirve para poder mirar nuevas cosas. Pensemos, por ejemplo, en los bebés cuando comen,
que primero el sustento es la leche materna, o bueno, hay veces que directamente, si no se puede la leche materna, la leche en mamadera, pero bueno, es el único alimento que el bebé conoce. Entonces, cuando empieza a probar otros alimentos, de repente esos otros alimentos le van permitiendo como la selección de nuevas experiencias degustativas y demás. Entonces ahí empieza todo un proceso de selección. Pero ese proceso de selección se hace porque primero que nada se le pone a cada cosa un nombre. Entonces por ahí, no sé, por ahí hay parejas discutiendo y el problema es un problema conceptual, o sea, el otro no tiene el nombre de eso que yo sí lo tengo, entonces yo necesito que el otro se dé cuenta de lo que está haciendo, o el otro necesita que yo me dé cuenta de lo que estoy haciendo, pero se produce este conflicto de ceguera experimental. El otro efectivamente no tiene los conceptos que yo tengo para hacerle el planteo que le hago. Pero bueno, es medio lío, pero bueno, en las conferencias o en consultorio que disponemos de más tiempo, mayor tranquilidad, vamos hablando esto. Yo trabajo con entrenamiento de cerebros, entonces este entrenamiento, ¿en qué consiste? Consiste en que las personas aprendan a predecir mejor. Porque si yo puedo ir, ¿cómo te diría? Si yo puedo ir aumentando, por ejemplo, mis conceptos, entonces eso va a posibilitar a que yo pueda ver más cosas. Y si yo veo más cosas, puedo entender más cosas y puedo anticipar, puedo predecir mejor. Entonces, en la conversación con el otro, yo ya voy a entender qué es lo que el otro está esperando de mí, porque ya tengo el mismo concepto para poder entenderlo. Y esa sería nada más y nada menos que, y le tendemos ahí alfombra roja, a la empatía. Empatizar no es que de repente nosotros tenemos como un cable, ¿no?, conectado al otro, entonces el otro empieza a llorar y wow, yo empecé a llorar también, o el otro está pasando algún estado emocional y yo de repente me conecto, como una suerte de que ¡pum!, nos enchufamos y ahí está, estamos todos sintiendo lo mismo. No, desde la teoría del cerebro predictivo, la empatía es otra cosa. Es decir, yo para poder empatizar con el otro necesito primero tener los conceptos que tiene el otro. Es más, necesito tener una experiencia de vida que me permita empatizar con el otro. Porque si yo no lo tengo en mi cerebro, entonces mi cerebro no lo puede ver ahí afuera. Y la otra persona me va a decir, pero no te das cuenta que estoy mal, no te das cuenta que me pasa esto, que me pasa lo otro, que... Y tal vez yo digo, no, es que no me doy cuenta, pero no me doy cuenta porque no tengo esos conceptos en mi mente. La teoría del cerebro predictivo invita a resignificar, invita a cambiar un montón de cosas para poder tener una vida más que gira en torno al bienestar, ¿no? Que gira en torno al bienestar y sacar un poco esto quizás mágico desde la mirada del cerebro que reacciona, que es el otro se tiene que haber dado cuenta de que a mí me pasó tal cosa, o cómo el otro no vio o no registró o no entendió o no. No, entender el cerebro predictivo es hasta te podría decir como ético, ¿no? Como más amoroso también,
porque invita a entender que si yo lo quiero escuchar al otro, si yo realmente quiero tener una conversación genuina con el otro, eso me da la oportunidad, la posibilidad de como el bebé, como el niño, de primero reconocernos desde la humildad de las cosas que no sabemos y entonces de repente convertirnos en ese niño que va preguntando y empieza a decirle al otro, bueno, pero a ver, ¿qué te ocurre con esto? ¿Qué pensás de esto? ¿Qué crees de esto? Y entonces ahí yo le puedo contar lo que yo creo con respecto a eso y entonces ahí podemos ir como regulando mejor los conceptos del otro con los propios. Y así es como que le damos a nuestro cerebro materia prima para que él pueda ir construyendo nuevas predicciones. Entonces, por ejemplo, a nivel de pareja o a nivel de vínculo con los hijos, cuando vamos aumentando nuestras predicciones, vamos realmente conociendo cómo el otro cerebro conceptualiza, qué es lo que tiene el otro cerebro ahí, cuál es su experiencia de vida, de repente podemos hablar y a veces solo con mirarnos ya podemos entender, porque estamos mirando una situación o algo ahí afuera y estamos como ambos prediciendo de una manera como muy cercana. Así que bueno, yo he hecho otros videos con respecto al romanticismo de la voluntad. Muchas veces, por ejemplo, le decimos al otro, bueno, pero ¿cómo no vas a tener la voluntad de hacer tal o cual cosa? Vos deberías haberte dado cuenta, vos lo deberías haber hecho. Y generalmente cuando no se hace algo es porque el cerebro no lo puede predecir, o sea, efectivamente no lo tiene ahí adentro. Entonces, el paso previo a la voluntad es el aprendizaje. Si yo no puedo, por ejemplo, declarar ignorancia o declarar humildad para poder aprender algo y me jacto de mis propias razones que me ayudan a quedarme como fija, ¿no? en mis predicciones, en mis propios conceptos, eso entonces limita de gran modo la voluntad. Desde la teoría del cerebro predictivo, desde el enfoque del cerebro predictivo que tiene que ver con todos los avances de la neurociencia, te estoy hablando promedio el año 1999, se empieza con los estudios de cerebro predictivo hasta la actualidad y es algo que sigue en evolución. Se entiende al cerebro como un órgano de energía. Claro, es decir, el cerebro tiene la gran particularidad de conectarse y hacer todos sus procesos a través de dos mecanismos que es la sinapsis eléctrica y la sinapsis química. Para hacer todo esto, el cerebro de lo que se vale, digamos, es de la energía. Ahora, por eso es que se insiste tanto desde la neurociencia clásica como desde la neurociencia moderna y demás, se insiste, por ejemplo, en esto de dormir bien, alimentarnos bien, ser solidarios con el prójimo, abrazar más, conectarnos más con la naturaleza. Son todas actividades que lo que permiten es regular más la energía de nuestro cerebro. Que de hecho el cerebro predice antes de que ocurra algo, ya está armando lo que va a ocurrir, lo hace para evitar el alto consumo de energía. Entonces, todo lo que el cerebro pueda automatizar, bienvenido sea, porque lo automatiza, entonces no gasta energía
y de esa manera puede como regular mejor el presupuesto, digamos, energético para procesos sumamente importantes como el respirar, el que nuestro corazón lata, los procesos gastrointestinales, porque bueno, si no lo hace, aparece la enfermedad o nos vamos. Entonces, el cerebro es como constantemente está haciendo ese presupuesto. Por eso es que si nosotros no estamos bien alimentados, si nosotros no estamos bien dormidos, si nosotros no hacemos actividad física, si nosotros no salimos afuera, no nos conectamos con la bella naturaleza que tenemos, no estamos ahí con nuestros vínculos, eso hace que se produzca como un desequilibrio en la parte energética, en la energía de nuestro cerebro. Entonces, en ese desequilibrio ocurre que, por ejemplo, aparecen procesos de enfermedad. Así que, estas son cosas que te puedo ir contando un poco de cómo yo trabajo, es mucho más amplio y cada cerebro presenta como un desafío, como una propuesta nueva de conocimiento, porque con el paciente nos ponemos ahí como en tipo quirófano, ponemos el cerebro y lo empezamos a ver, empezamos a descubrir qué es lo que tiene ahí adentro este cerebro, cuáles son sus predicciones, cómo tiene armado el mundo y entendiendo que el patrón, digamos, la regla es la variedad. No tenemos todos el mismo cerebro, entonces claramente a todos no nos sirven las mismas cosas. Así que yo trabajo en terapia y en conferencias desde ese enfoque. Y tengo la particular creencia de que cuando nosotros hablamos de energía, yo creo que en ciencia llegamos todos a un límite. Podemos hablar de materia y de energía. Nosotros somos materia y energía. Y a medida que se va estudiando, se va avanzando sobre el descubrimiento del cerebro, llegamos a el punto de dónde sale la energía, ¿no? Porque ¿cómo es esto que de repente algo tan maravilloso que nuestro cerebro accione y se regule y haga toda la cantidad de cosas que hace a partir de energía? Y yo particularmente creo que la energía habita en nosotros como nuestro Espíritu Santo, así que, pero eso hay quienes dicen energía desde el universo, desde diferentes creencias, pero en fin, ahí llega nuestra ciencia y ahí empieza el entendimiento de los humanos, no solamente como materia, sino como energía, que es esa esencia que hace que podamos hacer todos. Así que soy Mariana Soledad Rodríguez, licenciada en Psicología. Les mando a todos un cordial abrazo y bienvenidos a las propuestas o al espacio de psicoterapia. Un beso y que estén súper bien. Chau.